Creo que podemos empezar. Si nadie me hace una seña a lo contrario, vamos a empezar con la siguiente mesa. Y como nadie me hace una seña para lo contrario, pues vamos a empezar por la siguiente mesa. Bueno, muchas gracias a todos por estar en este Teatro Quinto Teatro en Madrid. Muchas gracias, por supuesto, a los organizadores del Campus de Excelencia 2009 por haber conseguido que tengamos este plantel de personas eminentes en cada una de sus áreas, pero sobre todo eminentes en algo que yo creo que la mayoría de los ciudadanos, sobre todo, evidentemente en España, pero también en el resto del mundo, estamos especialmente preocupados, que es en si somos capaces de discutir sobre nuestro futuro, no solamente desde el punto de vista de las cosas que tenemos que hacer los ciudadanos para que nuestro futuro sea mejor, sino sobre todo desde el punto de vista de lo que la ciencia puede aportar a este futuro incierto. Incierto porque realmente si hacemos caso, y debemos hacerlo, a lo que la mayoría de los medios de comunicación nos transmiten, nos encontramos en un momento posiblemente único de la historia de la humanidad, en el que la acción conjunta de científicos, de políticos y de ciudadanos nos puede ayudar a resolver algunos problemas que afectan a las generaciones que ya estamos viviendo en el planeta, pero sobre todo a las generaciones que vendrán. Y por eso es tan importante que tanto los científicos como los políticos, como los ciudadanos, se reúnan, discutan y transmitan su mensaje de la manera más eficaz y clara posible al resto de la ciudadanía. Eso es lo que vamos a intentar hacer aquí, en esta mesa, y esperemos que se nos escuche con claridad y con transparencia. De las diferentes áreas, pero todas enfocadas a un problema que es evidente que es una de las cuestiones científicas que más literatura ha desarrollado en las últimas décadas y que es el problema del cambio climático. Dentro de apenas muy pocos días, en Copenhague se van a reunir los mandatarios de los más importantes países del mundo. Lo van a hacer con la intención de generar, muchas gracias por que se ha hecho la luz, lo van a hacer con la intención de generar un protocolo que sirva de acción política para combatir el cambio climático. Y lo van a hacer, todo sea dicho de paso, desde unas posiciones más pesimistas de las que muchos ciudadanos esperarían. Los últimos datos al respecto de la cumbre del clima no fueron del todo esperanzadores. A ultimísima hora, la presencia de Estados Unidos con su compromiso de reducción de emisiones y de China parece que han vuelto a levantar la esperanza para algunos sectores de la sociedad de que se llegue a un acuerdo beneficioso. Pero la realidad es que todavía hay muchos ciudadanos que se plantean si esta es la mejor manera de atacar un problema como este. Y sobre todo que se plantean si no habrá ya llegado el momento de decir basta ya y de pedir una acción concreta a los responsables del planeta, una acción concreta que no puede estar basada en otra cosa que no sea en datos científicos y técnicos de solvencia. Es por eso por lo que en esta mesa redonda tenemos pues algunos de los científicos y técnicos más solventes que hay en el planeta para hablar de cada una de sus áreas. Decir el currículum de cada una de las personas que tengo el honor de que me acompañen aquí en esta mesa nos llevaría prácticamente toda la ponencia. Afortunadamente, en Internet y en la página del campus y en toda la documentación que se nos ha dado, aparece exactamente la importancia de cada una de las personas que tenemos aquí en cada una de sus áreas. A mí simplemente me gustaría citarles por su nombre y su asociación para que luego cada uno conozcamos un poquito mejor a cada uno de ellos a través de sus palabras. A mi izquierda, Robert Sokolov, de la Universidad de Princeton, y una persona que nos va a explicar seguramente qué puede hacer la tecnología y la ciencia para estabilizar las emisiones de CO2 a la atmósfera. A mi derecha está el profesor Mitchell, Helmut Mitchell. Tenemos el honor de contar con él, Premio Nobel de Química, y una persona que además se ha manifestado en los últimos años por su defensa de la manera de afrontar el problema de la energía, algo especial. Y luego veremos por qué, algo que tiene que ver con los biocombustibles. Más a la izquierda, Emilia Repetto, de la Universidad de Las Palmas, profesora emérita del Departamento de Didácticas Especiales. A mí me gusta que Emilia esté aquí especialmente porque ella es maestro de maestra, profesora de profesores. Ella es la que nos va a contestar si realmente quién forma al formador
y si realmente estamos formando bien a los formadores y a las nuevas generaciones sobre los problemas medioambientales. El señor Takashi Asano, que es de la Universidad de California en Davis, es posiblemente el mayor experto en agua que yo he tenido el placer de leer, y por eso me siento también especialmente honrado de poder charlar con él en esta mesa. El agua que, sin duda alguna, es formadora de cultura, es formadora de civilización, pero que también puede ser formadora de graves conflictos si no sabemos cómo utilizarla. En la esquina de la izquierda, el señor José Luis Rubio, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que nos va a hablar de la otra parte importante que los griegos hablaban, cuando hablábamos del agua, del fuego, de la tierra, nuestro suelo, el suelo que pisamos, el planeta que pisamos, y cómo gestionarlo. Es otra ciencia importante a la hora de tener en cuenta el cambio climático. Y por último, Juan Verde, presidente del Climate Change Project en España, y una de las personas que con mayor ambición de divulgación ha trabajado en España para transmitir el mensaje del problema del cambio climático y para discutir con aquellos que, con cierto escepticismo, han pensado que a lo mejor el problema no es tan grave. Él nos va a explicar cuál ha sido su experiencia de este combate. Yo, a partir de ahora, evidentemente, lo importante es que hablen ellos y que nos cuenten su ciencia, pero yo les he hecho un pequeño atraco a cada uno de ellos y les pido perdón. Sé que he abusado de la confianza de tenerles con nosotros, pero les he pedido que abramos este debate con una pregunta igual a todos. Y esa pregunta es, ¿qué esperamos como científicos, como ciudadanos y como personas preocupadas por el entorno de esa convención de Copenhague que se va a producir apenas en unas semanas? ¿Qué es lo que podríamos pedir a los políticos que se van a reunir allí y que nos satisfaría? Yo empezaría con Juan Verde, si no te importa, y a partir de ahí a todos ustedes les pediría que siguiésemos el debate. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos los organizadores de este evento. Yo creo que Copenhague es, sin lugar a dudas, la última gran oportunidad que tenemos para retomar la senda del crecimiento, salir de esta crisis y apostar por un mundo mejor y, desde luego, un modelo económico y energético absolutamente distinto. Creo que hay, a diferencia del protocolo de Kioto, hay quizás 3 razones que me llenan de optimismo. Y creo que son, en primer lugar, que a diferencia del protocolo de Kioto, ante Copenhague el debate científico está absolutamente cerrado y quizás no lo estaba tanto cuando se firmó Kioto. Creo que la evidencia científica es absolutamente aplastante e inanegable. En segundo lugar, creo que también, a diferencia de Kioto, Estados Unidos va a jugar un papel muy distinto al que ha jugado anteriormente, donde creo que hemos pasado a tener un presidente que negaba la evidencia científica y no veía la lucha contra el cambio climático como lo que debería ser una gran prioridad para la humanidad y una crisis de alcance planetario, a un presidente, el presidente Obama, que no solamente quiere que se ratifique el protocolo que salga de Copenhague, sino que lidere a la comunidad internacional mundial en esta nueva etapa y apueste por una revolución verde. Y en tercer lugar, y por último, creo que la otra gran diferencia es que, a diferencia de Kioto, hoy existe una demanda social que no existía antes. La inmensa mayoría de la población, según las encuestas y los sondeos que yo he visto, son conscientes de que el cambio climático es una grave amenaza para nuestra sociedad, pero también que es la mano del hombre la que está acelerando este proceso. Y creo, francamente, que los políticos tienen que entender que la sociedad va a estar dispuesta a penalizar o a recompensar a través del voto y el proceso electoral lo que hagan o dejen de hacer después de esta cumbre. Profesor Sokolov, a un científico como usted, que tanto ha trabajado en un área muy concreta de la lucha contra el exceso de emisiones de CO2, ¿le preocupa especialmente la información que se produce en una cumbre como la de Copenhague? ¿Qué es lo que espera de esa cumbre? ¿Qué aporta un científico o qué le aporta a un científico una cumbre como esa? Sí, muy bien. Realmente, ante todo, es maravilloso tener esta conversación tan fructífera y es maravilloso estar reunidos aquí para hablar y para
debatir sobre un reto difícil e importante. Lo más importante en la reunión de Copenhague será que no vamos a esperar que el mundo de la noche a la mañana comprenda el problema y qué hay que hacer. Lo más importante como resultado es que habrá otra reunión después de esa y que no será un debate cerrado, algo que termine el proceso. En el año 92 el mundo dio el primer paso hacia el enfoque en contra del cambio climático. En Río de Janeiro, la reunión llevó a un marco político de análisis del campo climático y luego la fecha era el final en 2012, porque era un plan sobre 20 años. Y lo que tenemos ahora es pensar sobre el siguiente paso que vamos a dar en las siguientes 2 décadas. En el año 92, va a hacer 20 años en el 2012, dividió el mundo en dos partes, grupos de países diferentes. El grupo de países en el cual forma parte España y Estados Unidos, anexo 1, era prácticamente el mismo conjunto de países que son países industrializados, los de la OCDE, incluyendo a Rusia, pero es parte de la emisión de CO2 a nivel mundial. En aquellos momentos más de la mitad. Hoy día la OCDE es responsable de solo la mitad de las emisiones mundiales, porque la otra mitad del mundo se dijo no hay nada que hay que hacer ahora, no hay nada que hacer, se decía, vamos a organizar, vamos a enfocar el problema, somos los países del anexo 1, y luego vamos a pedir que el resto del mundo se una a nosotros. Ahora el marco es diferente, totalmente diferente. La razón es que no solo es que ahora los Estados Unidos han cambiado, que habían sido antes un obstáculo, que ya no son, que no serán, pero no era el único problema no vamos a suponer que lo fuere. Parte del mundo dividido en dos partes, pero el otro campo, los países en desarrollo, a quienes se les ha dicho, vamos a unirnos todos, ya no hay segunda clase o segundo grupo, y se resisten, y es comprensible. Esto está ocurriendo demasiado rápidamente y no es algo homogéneo o uniforme. Lo más importante que va a ocurrir en Copenhague, según mi punto de vista, es una comprensión de que todos los países del mundo tenemos juntos que enfocar el problema. El liderazgo vendrá de Europa, Estados Unidos y Japón, por supuesto, pero el problema ya no es un problema que se vaya a debatir como un conjunto de países ahora y el resto de los países luego. No, todos juntos, y habrá que hacerlo ahora, empezando en Copenhague, todos juntos. Escuchar la voz también del resto de nuestros participantes con esta pregunta. No sé si alguno de ustedes quiere intervenir al respecto o directamente pregunto yo. Entonces, por ejemplo, sí, señor Rubio. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización. Y, por cierto, si algunos de los que han recibido esa guitarra de regalo tienen algún problema con llevarse en el avión, yo muy gustosamente se la guardaría. La cumbre de Copenhague... Bueno, por favor, que no está usted utilizando el micrófono. Por favor, micrófono. Muy negativa. Señor Rubio, perdón, creo que no se oye bien. Si puede ponerse un poquito más. Micrófono. Eso. ¿Ahora? Sí. Que la cumbre de Copenhague tenía solamente hace unas semanas unas perspectivas muy negativas y el gesto de Estados Unidos y China parece que ha despertado una cierta esperanza. En cualquier caso, pues es un gesto porque Estados Unidos, su oferta tendrá luego que ser ratificada por el Congreso y China, el nivel es para un futuro inmediato, un futuro a medio plazo, y también pues ha habido una cierta trampa en el mensaje porque las referencias son del año 2005. En cualquier caso, es positivo, es un buen gesto, pero creo que las negociaciones a nivel mundial, a nivel de la diplomacia internacional, pues están actuando con una velocidad pasmosamente lenta, desesperadamente lenta. Y el tiempo apremia. Las señales de cambio climático son cada vez más frecuentes, están ahí. El cambio climático está aquí y hay que actuar ya. Un ejemplo de estas señales que envía la Tierra es, por ejemplo, este mes de noviembre hemos tenido una auténtica primavera aquí en España, con cambios en las floraciones, con cambios en los ritmos fenológicos, con cambios en la temperatura. Son anomalías que cada vez se repiten con más frecuencia. Y, sin embargo, la agenda internacional va a su aire, con esa penosa lentitud, pero yo creo que en ese contexto sí que los países potencialmente o las regiones potencialmente más afectadas debemos de actuar ya. Hay un nivel de cambio climático que es global,
Las emisiones de Estados Unidos o de China nos afectarán y creo que a nivel de adaptación sí que podemos empezar ya a nivel del Mediterráneo o a nivel de español. Entonces, en el desarrollo de sumideros, en la adaptación del territorio, creo que es una labor que al margen de Copenhague podemos empezar ya. Sí. Señora Repetto. Buenos días. Yo soy por naturaleza optimista, entonces creo que pueden salir cosas muy importantes de la reunión de Copenhague, porque como dijeron los que me precedieron, la sociedad está concienciada. Hemos tardado tiempo, porque el problema del efecto invernadero no es nuevo, porque ya a final del siglo XIX Arrhenius ya nos estaba informando de las consecuencias que tenían las emisiones del dióxido de carbono. Pero si así como el protocolo de Kioto ha costado trabajo que los países lo acepten, una vez que se ha dado ese primer paso y además que se ha visto que es positivo las medidas que se están tomando, por ejemplo, contra el deterioro de la capa de ozono, pues yo creo que de la reunión de Copenhague puede salir algo que contrarreste a aquello que estamos en la era geológica que podíamos llamar el antropoceno, ¿no? Antropoceno, está bien. Nos falta un comentario breve de las dos personas que todavía no hemos conocido. ¿Cuál es su perspectiva personal ante una cumbre como esta? Por ejemplo, el profesor Mijael. Sí, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que se me ofrece para expresar mis puntos de vista. En cuanto a la reunión de Copenhague, yo espero fundamentalmente medidas que vayan a reducir el consumo de combustibles fósiles que generan y contribuyen a la generación de CO2. Pero por otra parte, yo pertenezco a las personas más escépticas en cuanto a el calentamiento global y el CO2. Si vemos la historia del clima, cada 10.000 años tenemos una serie de calentamientos globales y luego baja en la historia la temperatura. Era 6, por ejemplo, grados por debajo, luego 2 por encima, y esto cada 110.000 años se constata. Si vemos de esta forma lo que ocurre en cuanto a el dióxido de carbono, yo tengo dudas y el profesor Sokolov tendría que convencerme de que esta atribución del calentamiento debido al CO2 es algo correcto o una hipótesis. Para mí es una hipótesis. Si nosotros vemos el efecto invernadero, está claro que el vapor de agua es el gas de efecto invernadero más importante. Si vemos el CO2 contribuye entre un 9 y un 26% solo, acorde a diferentes datos de la literatura. Hay otros gases de efecto invernadero que tendrán que considerarse también, como el óxido nitroso y también el metano y el CO2, por supuesto. Pero por otra parte, el CO2 debemos reducir, por supuesto, la concentración de CO2, pero lo importante es no consumir combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles son preciosos. Las generaciones futuras van a necesitar combustibles fósiles. Y no solo es el clima, lo que me preocupa es, desde el punto de vista económico, la distribución de la riqueza, porque nosotros pagamos mucho dinero a otros países para comprar combustible fósil, petróleo, y estos países, como los países árabes o Rusia, tienen un poder económico, no solamente económico, sino también político, y esta no es una buena situación, y es otra razón por la que deberemos trabajar en la reducción del consumo de combustibles fósiles. Al señor Sokolov se le ha transmitido una pregunta concreta. Tendrá que convencer al señor Mijael de que realmente el CO2 es tan importante en el cambio climático. Muy interesante intentar hacer esto en una conversación de este tipo, pero voy a decir algo sobre el cambio climático y el CO2. En primer lugar, a nivel más fundamental, nosotros como seres humanos recibimos un mensaje de que estamos, literalmente viviendo en un planeta pequeño relativo a la exuberancia humana o lo que queremos hacer con nuestra vida. El planeta era tan grande que nosotros no podíamos
podíamos antes, durante la vida, en todo el tiempo de vida de una persona en el planeta, no podíamos hacer cambios sobre el planeta a nivel planetario, a nivel de planeta Tierra. Pero llega un momento en que ahora el planeta no es tan grande, somos muchas personas con muchos deseos y entonces seremos suficientemente numerosos para hacer cambios planetarios, cosa que antes no éramos capaces de hacer. Una vez que se dice eso, puede uno decir, no, no va a ocurrir, pero todavía no ha llegado el momento, no queremos eso, queremos hacer todo lo que uno quiera hacer. Y entonces nosotros queremos decir, queremos seguir como vivimos. Eso nos gustaría en un mundo ideal, pero no es el mundo en que vivimos realmente. Los mensajes, y el mensaje realmente es un mensaje triste, muy triste en un momento determinado, porque nosotros tenemos que comprender algo que nunca antes hubimos de considerar, cómo vivimos y cómo encajamos en el planeta. Y cuando alguien dice que quiere creer que el CO2 no es importante para cambios planetarios, el CO2 sí se ha convertido en algo muy importante y seguimos haciendo y tenemos y decimos que seguimos sin prestar atención, pero esto es como matar al mensajero, es decir, cuando alguien te cuenta algo que no te interesa, le matas. Mi objetivo entonces sería atacar al que me cuenta la verdad, pero no, si esto es cierto, entonces estamos ante un problema y hay que actuar ante ese problema. Hay un efecto del CO2 que está ahí en la atmósfera y evidentemente no se puede comparar cuantitativamente. El metano es el segundo más importante. El vapor de agua, por supuesto, en la imagen tiene un gran peso porque amplifica las otras señales. Luego es muy importante el vapor de agua. Y una razón de más para ver qué pasa con las emisiones a partir de combustibles fósiles es ver el cambio climático que se deriva de ello. Pero yo estoy muy de acuerdo en que hay que reducir el combustible fósil, el consumo de combustible fósil. Yo no voy a intentar convencerle realmente, pero es una razón para apoyar que hay que consumir menos combustibles fósiles. Pero creo que la comprensión subyacente es que la gente realmente no quiere creer que esto es cierto. En la política, en la comunidad científica, hay gente que dice que eso no es cierto, que no es verdad. Desafortunadamente es verdad. Y nosotros tenemos, por lo tanto, que reaccionar acorde a esa realidad. Hay muchas formas, he dicho que era triste, pero también es apasionante. Una situación triste pero apasionante porque hay formas nuevas, formas difíciles de aprender a vivir mejor en este planeta donde vamos a ser 8 o 9 mil millones, todos con expectativas. ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? Queremos ver otros países, queremos tener sistemas electrónicos en casa, queremos una buena casa, queremos hacer muchas cosas, todos queremos hacerlo. ¿Y cómo vamos a lograr que esto tenga lugar en un planeta que no es tan grande? No vamos a tener todas las respuestas, tardarán generaciones y entonces habrá que hacerlo y de hecho es nuestro destino, nuestra suerte. A ello estamos abocados. El planeta no es grande, es en los recursos de agua. Todavía no hemos tenido el honor de escuchar la voz del profesor Asano y yo le pediría que desde esa perspectiva de un experto en saber qué le pasa al agua de nuestro planeta nos cuente cuál es su expectativa para esta cumbre de Copenhague. Y después yo les pediría a todos que hiciésemos la discusión sin esperar órdenes. Estáis abiertos a pedir la palabra y enzarzarnos en la discusión que yo creo que es lo más interesante de una reunión como esta. Una discusión que es muy probable que a lo mejor en otros ámbitos no se produzca, pero que aquí se tiene que producir porque para eso estamos, ¿no? Señor Asano, por favor. En primer lugar, quisiera corregir mi afiliación. Estoy en la Universidad de California, no en Stanford, y resulta que soy ingeniero. Por lo tanto, me ocupo de ver las consecuencias de la escasez de agua y sobre todo creo que mi campo es los eventos de inundaciones y también los eventos de sequía. Este es mi punto de partida y verdaderamente no estoy autorizado para entrar en detalles de la ciencia atmosférica y sus consecuencias. Como resultado de ello, tenemos que pues sí que puedo hacer algunos comentarios, algunas propuestas, pero realmente
Lo sentimos, había problemas, algunos problemas con los sonidos. Soy profesor emérito de la Universidad de Davis, en California, no de Stanford, como aparece en el programa, pero resulta que soy ingeniero y como resultado de esto tengo que hacer frente a las consecuencias del calentamiento global y sobre todo en lo que se refiere a la sequía y a las inundaciones. Y me gustaría más adelante profundizar más en estos aspectos. Muchas gracias. Vamos a profundizar, si les parece, salvo que tengan ustedes lo contrario que decirme, levantando la mano, que hablando de algo que el señor Sokolov ha manifestado. Vivimos en un planeta que es pequeño y en el que todos tenemos que actuar a la vez. Claro, la imagen que se presenta es que es muy poco probable que el mundo pueda combatir un problema como el cambio climático o cualquier otro desde el mundo rico enzarzando al mundo pobre a seguir las mismas estrategias que ellos no han cumplido. El señor Sokolov creo que ante esto tiene una idea interesante que transmitirnos. Realmente la reducción o la estabilización de las emisiones de carbono en el futuro no pueden conducirnos a lo que él ha dicho, que los ricos de mañana emitan el CO2 que emiten los pobres de hoy y no al revés. Yo creo que ahí es una de las grandes claves para comprender cuál puede ser la estrategia global a afrontar el problema. Sí, yo creo que lo que me pide usted que haga es hacer una lista y ponerla en cuanto a los tipos de cambios que se puedan hacer en la economía moderna, lo que sería una respuesta a esta nueva situación y esta noticia de que CO2 es un problema en la atmósfera. Es cierto, nosotros ahora tenemos 30.000 millones de dióxido de carbono que enviamos a la atmósfera anualmente. 30.000 millones. Si lo dividimos entre la población mundial, resulta que es del orden de 4 toneladas de dióxido de carbono anualmente por persona como promedio. Entonces, la gente puede utilizar su ordenador y puede encontrar cuál sería la impronta personal cuando se describe cuántos kilómetros viajan en coche, qué tamaño de casa tienen, qué compran, y se puede encontrar también lo que sería la característica personal. La media de emisión en España probablemente está cerca de 10 toneladas de dióxido de carbono al año por persona, 2 veces el promedio mundial. Y como individuos en España, entonces dependerá mucho del dinero que uno tenga, de la edad que uno tenga, pero como promedio será 10. Lo hace uno cuando conduce, lo hace cuando está tomando el autobús, bueno, no en bici, porque en bici no habría emisión de dióxido de carbono y por supuesto depende de lo que uno coma y de sus consecuencias. Estamos hablando, por tanto, de la vida cotidiana. Ahora bien, si nosotros vamos a dejar de utilizar el combustible fósil que utilizamos o la cantidad, hay que hacer algo. Primero, utilizar la energía solar, y España tiene una posibilidad maravillosa, programas experimentales de experimentación con energía solar, y entonces se podrá sustituir el combustible fósil con energía solar. Por otra parte, la energía nuclear tampoco tiene emisión de CO2, pero es un tipo de tecnología que hace que la gente no se sienta a gusto y hay que pensar cómo enfocarlo mejor. Otro es la eficacia y eficiencia energética. Cuando, por ejemplo, utilizamos calefacción en el hogar, se utiliza mucho menos energía si hay un buen aislamiento. Construimos mejor las casas ahora, las aislamos. Y por otra parte, está el problema del estilo de vida, que es lo que realmente disfrutamos haciendo. Y por otra parte, por ejemplo, hay viajes que la gente hace por razones de seguro que preferiría quedarse en casa, y con una buena comunicación por videoconferencia se puede lograr lo mismo, evitar desplazamientos innecesarios. Y todo esto se puede debatir en forma cuantitativa, y nosotros tenemos una tarea inmensa ante nosotros cambiando la economía basada en combustibles fósiles en otra cosa. El 85% de la energía básica mundial viene de carbón, viene de petróleo y de gas, y queremos cambiarlo en 50 años a que baje a un 15%. No hemos aprendido a hacerlo y es el momento de empezar. Estas estrategias lo que sí que trasciende es la idea de que la única manera de atacar el problema es reducir el problema. Sin embargo, hay otros científicos que proponen que una buena aproximación al problema del cambio climático es adaptarse al cambio climático. Y en esta lucha entre afrontar el problema técnicamente
o adaptarse a las consecuencias del calentamiento global, hay también una gran discusión científica. Yo creo, profesor Asano, que en el mundo del agua, en el mundo de los recursos hídricos, es muy importante esta dicotomía entre si tenemos que combatir la escasez de agua o tenemos que adaptarnos con infraestructura, con ingeniería, a esa escasez de agua. Creo que en la actualidad, evidentemente, los recursos hídricos constituyen un problema, pero no solamente en cuanto a la cantidad de agua, sino también en cuanto a su calidad. Por lo tanto, se trata de un aspecto importantísimo y, en particular, cuando estamos ante el tema de la calidad del agua, eso tiene unas consecuencias importantes. En cuanto a la tecnología, tendríamos que hablar al respecto. Pero lo importante es que en la actualidad podemos producir agua depurada, procedente de fangos, depurarla tanto que incluso podamos beberla. Tenemos toda una serie de tecnologías disponibles, en particular tecnologías como procesos utilizando membranas. Creo que podemos asignar prioridades en este sentido para producir agua. Y una consecuencia de la que me gustaría hablar ante un panorama más amplio es que en España también, pero en California en particular, se desarrollan recursos de agua a partir de zonas lejanas, como por ejemplo las montañas del norte de California, y se llevan a las megaciudades que están en desiertos como Los Ángeles o San Diego. Y si pensamos en distancias, se trata casi en Europa como intentar recoger el agua de la fusión de las nieves y traerla a Madrid, porque esa es la distancia. Y hace 40 o 45 años que ya desarrollamos esa posibilidad. Estamos ante las consecuencias de algunos problemas medioambientales, temas ecológicos, etcétera. Entonces, esto es el tipo de problema que vamos a tener si en el futuro tenemos pautas meteorológicas extremas producidas, por ejemplo, por el calentamiento global y por otras causas. Entonces puede haber sequía en una zona e inundaciones en otra. Creo que tenemos que hacer frente a estos temas, por ejemplo, pues el tema de los problemas medioambientales y otros que se derivan del calentamiento global. Voy a plantear como una dicotomía entre elegir en combatir o adaptar. Yo creo que se debe trabajar en ambos sentidos y, desde luego, la reducción de gases es una prioridad absoluta y ecoeficiencia y quizás algo más, como ya se ha dicho, es un cambio general al nivel de actitud personal y un cambio general en cómo la humanidad está relacionándose con su entorno. Eso implica una revolución, un cambio de comportamiento y una mejor relación con el entorno. Pero, al mismo tiempo, yo creo que tenemos que adaptarnos, sobre todo en los territorios más sensibles y más vulnerables al cambio climático. El tema de los recursos hídricos es clave, pero también hay un elemento que generalmente pasa olvidado, que es el suelo, que es también un protagonista en el cambio climático en ambos sentidos. El suelo es un medio biológico muy sensible a la escasez de agua y a las temperaturas. Y la degradación del suelo implica emisiones de gases con efecto invernadero, no solo CO2, sino también óxidos de nitrógeno y metano. Entonces hay un mecanismo de interacción entre cambio climático que implica procesos de degradación como desertificación y los suelos degradados emitan más CO2. Pero también hay unas implicaciones no solamente ambientales, sino humanas y socioeconómicas. Solamente el 13% de la superficie emergida de la Tierra es susceptible de un desarrollo agrícola. El resto son suelos que están muy en pendientes o están en unas zonas muy frías o muy cálidas o están inundados o son muy remotos. Solo tenemos el 13% de la superficie emergida para
alimentar ahora a 6.700 millones de personas y dentro de 20 años probablemente a 9.000 millones. Y de ese 13%, solamente un 3% es realmente suelo con una capacidad sin límites de producción de alimentos. Es decir, que hay connotaciones en la degradación del suelo y en los aspectos humanos y socioeconómicos muy importantes. Y el suelo es el gran desconocido. Y quiero aprovechar este contexto del campus de excelencia para anunciarles que en este campus pues, se ha producido la presentación de este libro, que es el resultado de un simposio que se realizó en el campus 2007 en Fuerteventura, junto con otra reunión también en Madrid, en Cosmo Caixa, y que incluye un manifiesto apoyado por todos los participantes del campus. Es decir, que este libro se ha producido gracias a la tenacidad y al interés, como no, de José Ramón Calvo y también de don José Regidor, que es el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es una referencia, creo que importante, es una contribución del campus en el que se recogen las contribuciones de científicos de reconocido prestigio a nivel internacional y que analizan la situación y sobre todo las implicaciones y las consecuencias a nivel de pobreza, de condiciones de penuria y de conflictos por migraciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el trabajar a nivel de reducción de emisiones, pero el trabajar en los fenómenos que ocurren en la Tierra es importante y creo que, como parafraseando, los problemas del cielo se resuelven en la Tierra, atendiendo al suelo también. Y ese libro incide en una de las partes del título de esta mesa, mitos, realidades y soluciones, que realmente es algo que tenemos que ir apuntando. Apuntamos soluciones desde el punto de vista de la técnica, de la ingeniería, para estabilizar el CO2, desde el punto de vista de los recursos del agua, desde el punto de vista de la edofología o de la ciencia del cielo, del suelo. Tendremos que seguir apuntando soluciones de diferentes tipos, por ejemplo, del consumo energético y de los biofuels. Pero antes, don Juan Verdeck tenía algo que decir al respecto de lo que decía el señor Rubio. Sí, y aprovecho el comentario que se acaba de hacer sobre mitos y realidades para, sin pedir perdón por ello, no ser nada diplomático en cuanto a los comentarios que se han dicho anteriormente. Yo sí que no creo en absoluto que exista la más mínima duda científica desde un punto de vista razonable sobre lo que ha manifestado el IPCC, el panel internacional de las Naciones Unidas sobre el cambio climático al respecto, y me gustaría en ese caso hacer manifiestamente un comentario al respecto. Creo que la evidencia científica es aplastante, está ahí y no creo que a nadie en su sano juicio intente cuestionarlo. Pero sí creo que es importante que profundicemos sobre el aspecto global de este problema. El ex vicepresidente Algor habla de los refugiados climáticos y con eso hace mención al hecho de que la gran sequía que existe hoy en el continente africano está creando un éxodo masivo de millones de personas que se están trasladando desde el interior del continente a las costas africanas, y esa presión demográfica está haciendo que miles y miles de personas estén dispuestas a subirse a una patera y llegar aquí a las costas de España. Y hago mención a este ejemplo porque no se ha hablado lo suficiente sobre el aspecto global de este problema. Es un problema que ya no entiende de ideología, no entiende de regiones geográficas, nos afecta a todos por igual. Y mi esperanza es que la comunidad científica no solo sirva para aclarar las pocas dudas que puedan quedar al respecto, sino para aportar soluciones. Y en ese sentido también me gustaría hablar, o que algunos de los científicos que están con nosotros hablen de la viabilidad de algunas tecnologías para acabar con el problema, como podría ser la captación y secuestro de carbono. De eso seguro que el señor Sokolov nos podrá hablar, pero creo que había una interpelación directa al señor Mijael, que además había levantado la mano. Oye, voy a hacer mi pequeña aportación personal, que es muy modesta y que no tiene nada que ver con este tema. Yo creo que si hay algo, don Juan, que caracteriza a la ciencia es la duda. Así que espero que siga habiendo muchas dudas de muchas cosas y que no haya esa sensación de que dudar es cuestión de no estar en su sano juicio. Pero por eso precisamente espero que alguna de las dudas no se las plantee un eminente científico como es todo un premio Nobel. Okay, so let me
Permítaseme, por lo tanto, decir algo. Debo decir que hace un par de años yo era un creyente en esto y cada vez más he estudiado el tema y me he hecho escéptico. Es decir, de pasar a creer en el tema me he hecho escéptico. Y si veo cálculos varios sobre el tema, hay cálculos y es 0,1 grado el calentamiento mundial por el momento y los cálculos oficiales varían entre un 2 y 8 grados. Entonces hay un gran margen de incertidumbre, incluso en la IPCC. Y entonces esto es algo que quiero destacar. Estoy totalmente de acuerdo que debemos reducir las emisiones de CO2 y luego si vemos lo que se puede hacer, está claro que el reducir y el tener un mejor aislamiento en las casas es lo más importante. En los países fríos necesitaríamos menos calefacción, en los países cálidos haría falta menos aire acondicionado. Cuando vemos entonces las fuentes energéticas, tenemos energías renovables, energía solar, energía eólica. La energía solar es la más prometedora, especialmente aquí en España. Podéis estar felices porque podéis tener paneles solares, energía, por lo tanto, para calentar el agua gracias a la energía solar. Hay una iniciativa en Alemania importante y estamos hablando de 300 por 300. Se trata de utilizar el desierto del Sahara para dar energía eléctrica para Alemania y entonces se trata de algo que se hará y el coste sería factible. Si lo comparamos con el dinero que se ha invertido en el ahorro del sistema, por ejemplo, de salvar el sistema bancario, el sistema financiero, esto sería factible. Otra cosa que se ha planteado es la energía eólica, que es muy buena, y cuando hay un viento que sopla fuerte es un buen recurso energético, pero cuidado, hay que ver dónde está, porque el recoger la energía evidentemente va al cubo de lo que sería la intensidad del viento, es decir, si se multiplica por 2 la intensidad del viento, se multiplica, por lo tanto, por 8 lo que sería la producción energética. En Galicia hay lugares donde hay viento y es fantástico, y en Andalucía hay lugares de sol intenso, con lo cual energía eólica en Galicia, energía solar en Andalucía. Yo he trabajado con los biocombustibles y los biocombustibles constituyen una forma ineficaz. La energía que se alcanza realmente es menos de 0,1%. Viene del sol, pero hay que meter un 50% de energía. Estamos hablando de 1 a 1000 de la energía solar. El almacenamiento que tenemos en biocombustible es muy costoso almacenarlo en biocombustible y no se considera, hace falta una enorme cantidad de agua para esto. 1 litro de biodiesel consume 14.000 litros de agua y entonces si se considera el consumo de agua de la producción del biocombustible económicamente es algo que no es seguro, ni desde el punto de vista económico ni ecológico. No debe usarse el biocombustible según mi punto de vista. Por otra parte, la inversión habría que hacerla en mejores motores. Por ejemplo, la mayor parte no sabe que solo un 20% de la energía que se utiliza, por ejemplo, en la gasolina, se utiliza un 20% para el motor, para lo que sería la energía cinética, y un 80% se convierte en calor. Si tuviéramos un 30% de energía para energía motriz del coche, ganaríamos mucho más, porque estamos perdiendo el 80% que se convierte en energía térmica. De esa forma necesitamos una mejor conversión energética, un mejor equipo, un mejor motor. La profesora Repetto había pedido la palabra y también el señor Sokolov. Pues, sí. ¿quieren? Es que hasta ahora estamos hablando de cómo producir energía y yo quería cambiar de tercio y decir cómo podemos hacer que consumamos menos energía y en eso entraría la formación del ciudadano, ¿no? La formación del... No sé, se sigue sin oír, parece ser. Póngase, por favor, un poquito más allá y si no, le pasamos el micro. Ahora. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, empiezo. Creo que se ha oído, que vamos a cambiar de tercio y quiere hablar sobre cómo consumir menos energía. ¿Cómo consumir menos energía? Y entonces ahí entraría la parte de formación de ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos están convencidos que el cambio climático es un problema, de hecho lo señalan como el 4º problema global, después de lo que es la pobreza, el hambre y la guerra, ¿no? Entonces ya tenemos ganado eso porque tenemos una concienciación. Entonces, para mí es importante que se forme al ciudadano, pero
como estamos también en la idea de la formación a lo largo de toda la vida, no me refiero solo a la formación que llamamos formal, de currículos de diferentes materias o desde chicos, ¿no?, sino también a la formación informal a través, pues, de actos como estos, de los museos o incluso de las asociaciones de vecinos, ¿no? Cuando se habla de educación, yo quiero decir que la familia es muy importante en la formación, porque al fin y al cabo, desde que el niño nace, está en contacto con la educación ambiental, porque la educación ambiental no es más que la relación que existe de uno consigo mismo, con los que viven y con el medio ambiente. Entonces, para mí sería muy importante concienciar sobre todo a los estudiantes que nos escuchan, que van a ser los políticos o los científicos del futuro, de la importancia que tiene la formación en sí. En este sentido, por ejemplo, hay muchas personas que no saben la influencia o cómo se produce el cambio climático, porque han oído hablar mucho o leen en los medios de información, pero no son capaces de asimilar lo que leen y siguen achacándole al deterioro de la capa de ozono el que se produzca el cambio climático, ¿no? De hecho, en unos estudios recientes, en encuestas hechas a la población española, al efecto invernadero, únicamente le atribuyen como que el 12%. El resto, pues, son otros fenómenos. Por otro lado, yo no creo que sea una formación científica únicamente, sino que tenemos que ir a una creación de actitudes. Claro, actitudes que se tienen que basar en una formación científica. Por una razón muy sencilla, porque hasta que uno no cree en un problema, no lo hace suyo y no intenta solucionarlo. Esa es la primera parte que yo creo a la que tenemos que ir. Fíjense que en el siglo XXI que estamos, hay muchísimas personas que creen que la electricidad es una energía limpia porque ven el producto, pero no ven cómo se genera la electricidad. Y en este sentido, la UNESCO recomendó lo que era la década de la educación para un futuro sostenible, que empezó en 2005 y terminará en 2014, y que hay muchos profesores que están implicados en la formación, no tanta universitaria, sino en la no universitaria, para, a lo que me estoy refiriendo, a crear actitudes para conseguir unos compromisos de acción, porque está muy bonito discutir y dejar hipótesis, ¿no? Pero si no se concreta en compromiso, pues al final no vemos los resultados. Hay, por ejemplo, por nombrar alguna, lo que son los hogares verdes, que se está trabajando mucho, no solamente por los reciclajes y la reutilización, sino por el ahorro de energía. Incluso hay ya, aquí se habló ayer de género, y aunque realmente la mayoría de los hombres sabe más de los aspectos de producción del cambio climático, son las mujeres las que toman acciones concretas. Y, por ejemplo, una cosa tan nimia como la factura de la luz, para que no le suba, le hace ahorrar energía porque apagan las luces o no dejan los electrodomésticos en stand-by. Hable de ese futuro sostenible, porque realmente una de las preguntas que la ciudadanía se hace y hace a los científicos es: ¿realmente hay una expectativa real a día de hoy de que el problema del cambio climático se pueda atajar sin que los pueblos menos desarrollados renuncien a su capacidad de prosperidad? Y cuando hablo de prosperidad, y esta pregunta a lo mejor se la puedo transmitir al señor Sokolov, que de eso también
ha escrito habitualmente, no me refiero solamente a poder tener un bienestar mínimo, sino que renuncien a la prosperidad que supone poder ir en coche, trasladarse a grandes distancias, poder tener sus días de vacaciones y su ocio y poder tener unas expectativas de crecimiento contenido sin renunciar a ello y siendo respetuosos con el gran problema de la emisión de CO2 que el señor Sokolow nos ha dicho antes que evidentemente existe. ¿Es posible esa tecnología? ¿Existe ya o estamos hablando de un plano puramente teórico? Bien, hay varias cosas que quisiera decir, pero es una propuesta para 50 años. Desarrollar tecnologías que nos permitan seguir viviendo como hoy en día, pero afectando mucho la atmósfera o el medio ambiente, pero no va a ocurrir de la noche a la mañana. Todavía no somos realistas sobre el grado de cambio climático que vamos a producir realmente. Y cuando hablamos de lo rápidamente que queremos cambiar las instituciones y las tecnologías, quisiera referirme directamente a lo que ha dicho el profesor Michel en el marco de la evaluación de riesgos. La verdad es que no se sabe todavía hasta qué grado llegará el cambio climático y creo que en eso deberíamos reflexionar. Hay mucha incertidumbre sobre el feedback o las interrelaciones entre los bosques y el clima, los hielos y el clima, los océanos y el clima. Hay muchas cosas que no entendemos bien. Por ejemplo, las nubes. Y, bueno, podemos tener suerte de que el cambio climático pues no sea demasiado grave. Eso está un poco de acuerdo con lo que sabemos, pero podría ser todavía peor y ver cambios climáticos todavía más graves. Estamos hablando de asumir riesgos y decidir cuántos esfuerzos tenemos que dedicar a reducir esos riesgos. Esta es una pregunta difícil, pero las tomamos, ese tipo de riesgos. Los asumimos en nuestras vidas corrientes. Por ejemplo, cuánto gastar en un coche, que es un poco más seguro que otro marca de coche, etcétera. Siempre estamos asumiendo, tomando decisiones que implican riesgos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuánto dinero ahorrar para el futuro en caso de que las cosas nos vayan mal. Tomamos decisiones de este tipo constantemente. Y la verdad es que sí, podemos tener suerte, pero en el resto de las cosas en nuestra vida nunca tomamos decisiones pensando en que vamos a tener suerte. Bueno, podríamos decir que puede cambiar el clima o subir en 10 grados Celsius, es posible, pero lo más probable es que aumente un par de grados. Pero puede ser, desde luego, mucho peor. Y solamente poco a poco podremos conocer el camino, pero tenemos que hacer algo en esta situación de incertidumbre. Me alegro mucho de que alguien haya mencionado la palabra adaptación. Y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Rubio. Que llevar a cabo la adaptación junto con la investigación. Adaptación para las personas más pobres que nosotros. Por ejemplo, en África nunca he estado tan cerca de África como ustedes y simplemente a un paso de aquí, pasando el Mediterráneo, están las personas más pobres del mundo. ¿Y qué está haciendo España a favor de esas personas? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, pues avisarles de que va a venir una sequía o unas inundaciones. Tenemos un trabajo enorme ante nosotros para mejorar la capacidad de las poblaciones pobres para que no sean arrastrados por un evento natural como una tempestad. Y esto puede ser un programa para los jóvenes que están aquí en la sala. En los próximos 50 años, bueno, al final de los 50 años, no debe haber sido arrastrado nadie por una tempestad. Hoy hay millones casi de personas que se ven afectadas por esas catástrofes climáticas. Bueno, el dióxido de carbono. Una de las tecnologías más interesantes es que cuando quemas algo obtienes, por ejemplo, energía, ¿no? Como cuando quemas gasolina, pues se obtiene energía. El dióxido de carbono va a la atmósfera hoy en día, pero eso es otro paso aparte. No tiene por qué ir a la atmósfera, ya hemos conseguido el gas.
Pero estamos utilizando la atmósfera como si fuera el cubo de la basura, porque eso es lo más fácil y lo más barato. Pero en principio podríamos capturar el dióxido de carbono y no permitir que fuera a la atmósfera. Y ponerlo en cualquier sitio. Hay quien dice enterrarlo. Bueno, ponerlo y dejarlo allí, pues más o menos para siempre. Sí, por supuesto, no resultaría más cara la energía procediendo así, sería un coste adicional, pero que es asequible. Y pues para evitar el cambio climático tan tremendo en Estados Unidos se está debatiendo, se dice, ven, vamos a avanzar en esta dirección, porque no podemos cambiar de la noche a la mañana, abandonar los combustibles fósiles, ¿no? Vamos a capturar el CO2 y vamos a ponerlo en algún sitio. Y si hacemos eso, si procedemos así, pues funcionará y aprenderemos, pero hay mucha resistencia, porque muchos dicen, no, podemos librarnos de los combustibles fósiles de la noche a la mañana. No, es verdad, no, es que aunque queramos no podemos, y hasta que lo consigamos tenemos que asumir estrategias de transición. Es una idea fascinante lo que ha dicho el profesor Michel, el hacer energía solar en el norte de África, en el Sáhara, y traerla atravesando el Mediterráneo a España y el resto de Europa. En Estados Unidos, parecido, tenemos al sur de nuestras fronteras, tenemos un desierto también, el norte de México, hay complejos muy grandes de energía renovable que producen energía y que la envían a zonas más pobladas. Sí, se pueden llevar a cabo ambas cosas con costes adicionales. El problema es que los combustibles fósiles son baratos, siguen siendo baratos, a no ser que añadamos costes adicionales. Y lo pueden hacer los gobiernos con nuestro permiso, porque somos nosotros los que votamos a los políticos. Y si esto lo hacen, pues entonces ya podremos hacer algunas cosas con la energía. Bueno, los combustibles, seguirán siendo igual, fósiles seguirán siendo baratos y no podemos los costes adicionales si no hacemos algo más, y seguiremos usando gasolina. Y esto seguirá así hasta que consigamos que todo el mundo se dé cuenta del riesgo. La voluntad política pues tiene que estar, pero también la voluntad de los ciudadanos, y esto se consigue a través de la educación. Tenemos un pequeño retraso arrastrado de las ponencias, de manera que es el momento ya de que también intervengáis desde el público, cualquiera de los medios que se nos han puesto a nuestra disposición para hacerlo. Pero el profesor Rubio quería decir algo mientras. Sí. Bueno, yo creo que aparte de los detalles de procesos y de incertidumbres científicas, que evidentemente las hay y muy serias, yo creo que hay unos temas de fondo, unos temas fundamentales en los que, de alguna manera, creo que el tema del cambio climático es positivo, porque el tema de fondo, o alguno de los temas de fondo, es la absoluta necesidad del cambio de rumbo de la humanidad. No vamos por el buen camino. Somos unos despilfarradores energéticos. Venimos de unos momentos en que la energía era gratis y abundante. Y también nos comportamos de una forma ruda y desconsiderada con el entorno natural. Otra idea fundamental es que, evidentemente, estamos en un medio finito y con un crecimiento demográfico disparado. Y estoy de acuerdo con el profesor Sokolov que la atmósfera tiene una capacidad concreta de absorber ese tonelaje de emisiones que está recibiendo. El agua no tiene capacidad infinita de amortiguar los cambios de la contaminación y de mal uso. El suelo tampoco tiene capacidad infinita de soportar el maltrato. Y yo creo que incluso sin las evidencias de un cambio climático, lo que se impone es ese cambio de actitud, ese cambio que conlleva el considerar un medio finito y concreto. Entonces, esa parte positiva es que la temática del cambio climático nos está obligando a conocer mucho más el funcionamiento de los sistemas naturales y, ¿por qué no? También se ha dicho en las sesiones sobre todo el primer día, que el cambio es lo habitual en la humanidad. Hay una frase de Platón que dice que lo único permanente es el cambio permanente.
Entonces, el debate del cambio climático implica nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas actitudes personales e institucionales, y yo creo que hay que ver el punto de vista positivo, que esta crisis nos llevará, quiero ser optimista, a una nueva relación con un uso energético más adecuado y con una relación más inteligente y positiva con el entorno natural. El profesor Rubio es optimista. De hecho, él ha escrito recientemente que la desertificación es una enfermedad que tiene cura, que es curable. Yo no sé si estamos en el mismo nivel de optimismo, profesor Asano, cuando hablamos de la escasez de agua que se puede convertir en el origen de los conflictos del futuro. Y yo le he leído a usted también declarar la pérdida de los recursos de agua es mucho más grave para la humanidad que la pérdida de los recursos de petróleo, por ejemplo. Yo no sé si es tan optimista usted como don José Luis Rubio. Y si van llegando algunas preguntas, estaremos encantados de ir dándoles paso. Thank you. Gracias. Creo que en lo que se refiere al tema de los recursos hídricos y la saturación de las aguas, la tecnología inmediatamente posible, bueno, es que tenemos que tratar las aguas residuales para proteger el medio ambiente. Hay tecnologías de procesamiento o depuración de aguas residuales, pero si añadimos más tecnología a estos procesos, podemos crear nuevas aguas azules, por así decirlo. Y tenemos, bueno, ya he mencionado antes el tomar agua de Suiza y llevarla hasta Madrid, traerla hasta Madrid. Ya tenemos recursos hídricos a la puerta de todos los municipios, que en realidad son las aguas residuales. Si se puede depurar esas aguas y reciclarlas, entonces ya dispondremos de recursos hídricos a la vuelta de la esquina en lo que se refiere al consumo, en lo que se refiere a la sostenibilidad. Deberían ustedes utilizar sus aguas residuales aplicando la tecnología de tal manera que su uso sea seguro y sostenible. Y en particular en lo que se refiere a aplicaciones agrícolas, casi todos los recursos hídricos de los que hablamos en los entornos semiáridos, casi el 60 o 70% de los recursos hídricos allí se utilizan para el riego y para actividades agrarias. Pues bien, ese agua puede ser sustituida por aguas residuales recuperadas y recicladas. Algunas de ellas contienen nitrógeno y fósforo, que son nutrientes muy importantes, y se pueden utilizar en una situación de producción agrícola con regadío, y se puede utilizar, pues, por ejemplo, en invernaderos, en parques, etcétera. Esta es mi propuesta inmediata para remediar ese tipo de situaciones. Disponemos de recursos hídricos, pero tenemos un problema con la calidad del agua. Y el tema, si solucionamos el tema de la calidad del agua, tendremos recursos hídricos con valor económico. Esta es la propuesta que hago inmediatamente para remediar algunas de las consecuencias extremas, como por ejemplo las sequías. Usted ha tratado un tema que en España es especialmente sensible, y usted lo sabe, profesor Asano, el tema del agua, el tema de la distribución de los recursos del agua, la creencia, posiblemente basada en datos científicos, de que no existe escasez de agua, existe mal reparto del agua. Y la propuesta, que usted también ha realizado, de que algunas de las soluciones para ese reparto del agua pase por generar grandes infraestructuras, trasvases de un lugar rico en recursos hídricos a un lugar pobre en recursos hídricos. Pero esto, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de defensa del medio ambiente, tampoco ha sido bien aceptado por la mayoría de la comunidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que puedo darle un ejemplo muy difícil en California. California lo hizo hace unos 40-50 años y ahora estamos ante consecuencias medioambientales muy graves. El transportar agua de largas
distancias. Y yo también sé que he mencionado distancias de Suiza a Madrid, que es el equivalente a lo que ha ocurrido en California. Tenemos que ser mucho más eficientes en el uso del agua. Su conservación es muy importante y también hay que crear aguas nuevas a partir de las aguas digamos, residuales. El agua está ahí y, por lo tanto, tenemos que usarla y mejorar su calidad. Eso es el tema. Y conozco muy bien los debates y las polémicas que han tenido ustedes en España. California es un buen ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con el transporte de largas distancias o trasvases, etcétera. Y hay que utilizar agua recuperada, agua, porque esos municipios se beneficiarían. En España hay instalaciones de depuración o de procesamiento de aguas muy buenas, que es un ejemplo para Europa. Entonces creo que si se puede recuperar ese agua y utilizarla para, por ejemplo, riego del paisaje, para riegos agrícolas, y también el agua para fines industriales es otro aspecto muy importante. Y si podemos recargar las aguas subterráneas, pues la verdad es que sería estupendo, porque se enriquecerían, aumentarían las aguas subterráneas y se podrían utilizar para usos potables. Y creo que, es muy importante ese tema de la recuperación de aguas residuales, de su reciclado y depuración. ¿Me podéis ayudar si ya se puede dar paso a alguna pregunta del público? Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario, puesto que creo que esto nos lleva a la pregunta inicial de Copenhague y qué ocurrirá en Copenhague. Para mí esto es un momento histórico para la humanidad, porque este debate sobre el cambio climático nos invita a reflexionar sobre muchos de esos modelos que han resultado ser un absoluto fracaso. Me refiero al modelo financiero de Wall Street o al modelo de hábitos de consumo irresponsables. Y desde luego este tipo de conversaciones y sobre todo las decisiones y las políticas públicas que se definan a raíz de Copenhague podrían ser una gran oportunidad para la humanidad de reinventarnos, de transformarnos en una sociedad mucho más justa, más equitativa, pero sobre todo también, ¿por qué no decirlo?, más eficiente con los recursos, el suelo, el agua. Y yo creo que en ese sentido deberíamos también estar ilusionados, puesto que al fin y al cabo es una oportunidad, una vez más, para que la comunidad científica aporte soluciones reales a este problema, pero también para que haya una serie de temas que nos unan a todos. Gracias. Tenemos ya cada vez menos tiempo. Hay muchísimas preguntas y muy interesantes. No voy a poder descartar casi ninguna, así que les voy a pedir a todos que respondamos de una manera muy rápida y así podremos dar la voz a cuanta mayor cantidad de gente posible. Así que os lo pido encarecidamente. La primera pregunta es que no nos va a llevar ni un segundo contestarla. Nos pide alguien de la audiencia que levante la mano quien va en bicicleta a trabajar. Quien vaya en bicicleta a trabajar. Bueno, pues no está mal, es un porcentaje bastante elevado de la audiencia. Gracias. El profesor Michael ha levantado algunas expectativas de que nos cuente un poco más su visión de un tema que alguien de la audiencia ha llamado el arrinconamiento de los escépticos. ¿Realmente existe espacio para el escepticismo, para la duda, para el debate y para la polémica en la ciencia del clima? Realmente depende de lo que me pregunte en cuanto a espacio para el escepticismo. Sin lugar a dudas hay un cambio climático, no hay duda alguna, hay un cambio climático. El problema sobre la duda es cuál es la causa del cambio climático. Y nosotros como científicos decimos, hay que ver la ciencia y hay una controversia y vamos a seguir adelante. Y hay otros ejemplos como el de Alemania y se hablaba hace 15 años de un debate sobre el tema, un debate álgido. Pero ese debate es realmente vivo porque, el señor Verde, siguen insistiendo. Hay gente que piensa que ese debate ha seguido socavado por la afluencia de datos científicos en una sola dirección y que ha impedido al menos la duda.
Yo aprovecho rápidamente para hacer una aclaración. Yo obviamente creo que la duda es buena y que es parte del proceso científico, pero también me remito a los hechos. Si el IPCC concluye que con un 95% de probabilidades el cambio climático es una realidad y que es la mano del hombre la que está acelerando el proceso, pues vamos, soy un hombre, soy empresario también y asumo que son buenas probabilidades. De todas formas, yo creo que al fin y al cabo estamos de acuerdo en que el cambio climático es una realidad, estamos de acuerdo en que se debe cambiar lo que ahora no funciona, y por lo siguiente creo que estamos en absoluto acuerdo en cuanto a cómo seguir adelante, independientemente de que que haya un debate científico o no. Y posiblemente estemos de acuerdo en que la autocrítica es buena, en todos los sentidos. Para el profesor Sokolov nos piden que nos dé su opinión sobre el actual sistema de comercio del CO2. Bueno, realmente debo decir sobre el comercio del CO2, la certidumbre, la falta de certidumbre. El problema es dedicar el esfuerzo en la parte más importante del problema. No sabemos a ciencia cierta, absolutamente al 100%, que los seres humanos seamos los responsables del cambio climático. Estamos casi seguros, pero vamos a saber más de lo que sabemos ahora, pero tardará mucho tiempo. No vamos a saberlo inmediatamente. Luego, no es un lugar productivo para pasar el tiempo en un debate sobre eso. Nunca estás en una certidumbre absoluta. Nunca tienes eso. Por otra parte, no estamos seguros en cuánto debamos trabajar sobre el tema del cambio climático. Hay otros problemas. La pobreza mundial. Hay gente que dice o una cosa o la otra. Y esto es donde entramos en un problema. Hay que trabajar sobre ambos problemas. ¿Interfiere uno en el otro? No. La gente pobre puede desarrollarse y puede empezar a tener una vida digna. Y esto no establece una diferencia en cuanto al cambio climático. No podemos decir que hay que trabajar sobre un problema y luego sobre el otro. Hay que trabajar a la vez sobre ambos problemas. ¿Cuánto vamos a hacer juntos? ¿Cuánto vamos a dejar que el precio del CO2 afecte lo que vamos a gastar en energía? Si nosotros queremos hacerlo y estamos ahora diciendo que no va a costar tanto, por supuesto que va a costar algo. Y para los ricos, poco. Y para los pobres, pues más. Hay que proteger a los pobres dándoles una tasa diferente por el mismo consumo. Es decir, decimos que los primeros 100 kilovatios prácticamente son gratis y luego empiezas a pagar en electricidad. Hay muchas oportunidades para resolver el problema adecuadamente. Se puede hacer. Y en cuanto a la captura o secuestro de CO2 y el comercio de CO2, es una idea muy interesante. Nosotros tenemos un único precio, por ejemplo, en primer lugar a nivel de país individual, pero también a nivel mundial, quizás en cuanto a las emisiones de CO2. Y entonces tendremos reglas que harán que sea costoso emitir más de una cierta cantidad. Y tenemos, por lo tanto, digamos que podríamos de esa forma ver qué se puede emitir y una penalización acorde para tener un incentivo a no pasarte de la cuota asignada. Si tienes buenas ideas, serán válidas. Quizás producir energía en el lugar de origen y reducir el CO2. Se hace esto y entonces te permiten vender el CO2 que hubieras podido emitir y vendes el derecho a emitir CO2 a alguien que tiene problemas a la hora de reducir el CO2 que emite. A los economistas esto les encanta porque realmente todo el mundo busca la forma más barata, la respuesta menos costosa y funciona de hecho en Estados Unidos con las emisiones de SO2 y hay muchísimas empresas que van a negociar entre ellas para encontrar la forma más barata para reducir lo que sería el dióxido de azufre y esto empezó en el año 90 con éxito. Hay otros ejemplos también, la contaminación, por ejemplo, en las emisiones que contaminan el Rin, por ejemplo, y esto es importante y se asigna también, se establece un margen de contaminación del río y se puede negociar con ello. Es una idea prometedora. Hartmut Michael, hay varias preguntas relativas a su propuesta de que los biocombustibles han demostrado su ineficacia y algunas de ellas, voy a intentar agruparlas varias de ellas en una sola. Algunas de ellas se muestran preocupados por el tiempo que ha perdido la Unión Europea y Estados Unidos a la hora de apostar por estas tecnologías en tiempos pasados, si realmente ese tiempo es recuperable. Y alguna otra pregunta que tiene que ver, por ejemplo, con la propuesta de uso de biocombustibles de segunda generación. Por ejemplo, algo que se va a proponer en Dinamarca dentro de muy poco, que es la utilización de la paja
como fuente de biocombustible, que a lo mejor podría mitigar algunos de los problemas de los biocombustibles de primera generación. Sí, el primer problema y el más importante es que los biocombustibles está el problema de la fotosíntesis como problema de poca eficiencia. La fotosíntesis, bueno, desde el punto de vista de captura de la luz, el fijar el CO2 en la producción de biomasa, una planta buena, un buen árbol, pues fija un 1% de la energía solar en biomasa. Y si entonces intentas convertir eso en electricidad o en biocombustible, tendrás que invertir, transportar a largas distancias, tendrás que recoger la madera, hacer la conversión y a fin de cuentas entonces es menos de 0,1% de la energía solar la que está en el biocombustible. Incluso aunque vayas a una producción en Brasil, es menos del 0,2% de la energía solar la que está recogida en el biocombustible. Si conviertes esto en electricidad, entonces pierdes y tienes una eficiencia de conversión de un 30 a un 35% y pierdes los otros 2/3. Si directamente lo calculas, comercias con celdas fotovoltaicas con una eficiencia de un 15%, ya estás ahí con un factor de varios cientos de veces mejor con la energía solar. No podemos hacer mucho más mejorando la fotosíntesis. Si mejoras mediante un factor 2 o un factor 3, seguirás teniendo un efecto de un 50 o un 60% por debajo de lo que te hace una celda fotovoltaica. Si podemos seguir en forma eléctrica, es decir, energía solar, energía térmica a partir del sol, conversión fotovoltaica, es mejor porque hay un problema de conversión energética y todo ello pierde energía. Y hay un problema en cuanto a la producción de hidrógeno. Si tenemos energía solar para producir hidrógeno mediante la hidrólisis del agua, entonces en ese caso pierdes el 80% de la energía a fin de cuentas, es decir, que el seguir en la parte eléctrica siempre que se pueda y luego habría que buscar una conversión. Yo ya lo he mencionado y un motor eléctrico consume, 20% como energía cinética y el resto se pierde, el resto se convierte en energía térmica, en calentar el motor, que luego estamos enfriando. Y entonces, eso es real, solamente el 20% es el que utilizamos para realmente desplazarnos. Entonces, habríamos, por lo tanto, que la energía eléctrica es mejor que utilizar biocombustible. Incluso invertir dinero a la hora de mejorar la fotosíntesis podría ser en un factor de 200, pero no es tanto la ganancia con el biocombustible. Yo me estoy preguntando cuál es lo más importante del que no hemos hablado, los bosques. Cuando estamos hablando de biocarbono, hay que pensar, y estamos hablando de biocombustible como un ejemplo de traer lo que crece. Y el carbono está en todas las plantas, en los bosques, en cualquier tipo de plantación. Hay tanto carbono en la planta como hay en la atmósfera. Y ciertamente cómo tratamos lo que crece y cómo tratamos los combustibles fósiles y la atmósfera es un único problema. Y entonces todo es uno y es una preocupación. Estamos hablando de, por ejemplo, la gente ha hablado de destruir bosques para hacer combustible y eso es absurdo porque hay mucho carbono que va a desaparecer y va a ir a la atmósfera si cortamos esos bosques. Cuando se haga esto, si es que se hace, luego no tiene sentido. Hay que pensar que una de las formas más baratas para ayudarnos a resolver el problema climático es asegurarnos de no destruir los bosques, proteger los bosques, es lo que hace falta. Y hay un plan de desarrollo en algún país que dice que quiere talar bosques y esto se convierte en parte de lo que se va a hablar en Copenhague y esto es muy importante, salvar los bosques y cómo salvar aquellos que quedan, los bosques que quedan y añadir más árboles a los que tenemos, construir más bosques, sembrar más árboles, porque el biocarbono, creo que el biocombustible es una pequeña parte de un problema mucho mayor y esto forma parte del problema del clima como tal. Muy brevemente, por favor.
Añadir algo, porque realmente el problema es que si cortas y destruyes la bosque, el bosque, tienes turba, y la turba estaba protegida, y estamos viendo que si tú quitas los bosques tropicales, los eliminas, tardas 450 años hasta que el CO2 se libera por la degradación de la turba, y entonces esto se convierte en un biocombustible. Estamos hablando de 450 años en que vamos a aumentar el dióxido de carbono si destruyéramos los bosques tropicales, que no podemos eliminar la selva tropical porque dañaríamos el ciclo del carbono. Muchas preguntas interesantes, pero ya llevamos un retraso que ya absorbe el anterior y lo multiplica. Además, después tenemos una conferencia extraordinaria a la que le debemos todo el respeto. Yo agradezco a los ponentes la presencia en esta mesa y a vosotros por las interesantísimas preguntas que podéis seguir haciéndoles fuera, seguro, porque seguro que muchas de ellas encontrarán respuesta. Muchas gracias a todos.